Vámonos a otras cosas. Agradecemos que esté en el estudio Verónica Maza, periodista y educadora sexual. Nos viene a decir cómo hablar con los niños de sexualidad. Están a punto de regresar a clases, pero creo que pues son el tema ahorita, y hablar de sexualidad con ellos es una gran responsabilidad, ¿no? Porque a veces también ellos hacen preguntas que nosotros no sabemos ni cómo contestar, pero ayúdanos, por favor. Buenos días, bienvenida. Hola, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Y efectivamente, el primer consejo cuando me preguntan cómo hablar con los niños y niñas sobre sexualidad es, primero tú tienes que capacitarte un poquito, saber. Porque muchas veces los niños y las niñas nos preguntan desde su punto de vista, ¿no? Su desconocimiento de todo, y ahí es donde a veces uno malinforma en vez de informar correctamente. Entonces, yo siempre les recomiendo a papás que y mamás, por supuesto, que casi desde el embarazo, si es que no tienen mucha información sobre sexualidad, empiezan a investigar, porque a fin de cuentas la educación sexual se puede dar desde que nacen las criaturitas, ¿no? Y empezar a trabajar una relación sin tabúes y sin prejuicios, hablándole a las cosas por su nombre, pero desde que ni siquiera hablan, ¿no? Sí. Desde que están ahí cambiándole el pañal, o sea, en vez de, ay, tu cosita, tu chiquita, voy a limpiar tu partecita, como a ver, tu vulva, tu pene, ¿no? Pero entonces, punto número uno, que los papás y las mamás se informen, que se lean cuando menos un par de libros sobre sexualidad, y que entiendan además su propia vivencia con su cuerpo, su relación con su cuerpo y todo esto. Después, pues ya depende de las fases y la edad de los chicos, ¿no? Y las chicas. Entonces, si empezamos, como digo, desde el principio a nombrar las cosas como son, a decirles la típica pregunta, ¿no? Ya hasta sabemos más o menos las edades ¿y los niños cómo nacen? O más si viene un hermanito o hermanita. Hay un meme que a mí me causó muchísima risa, no lo voy a contar completo, pero donde le dice un niño a su mamá, mamá, ¿qué es un trío? Híjole, y la señora se pone toda roja y le empieza a explicar pues lo que para ella es un trío, ¿no? Y entonces le dice el niño, ¿y las guitarras para qué son? Así donde entran las guitarras. Así y yo diciendo otra cosa, ¿no? Que ahí está, exacto, uno de los principales consejos también. No respondan de inmediato, porque uno a veces se pone nervioso y, oye, justo, ¿qué es un trío? ¿Qué es el sexo? Simplemente, ¿qué es un orgasmo? Y uno le empieza a echar un rollo y al final salen con eso, ¿no? Digo, yo me acuerdo, mi temida pregunta era cuando mi hijo me pregunta, ¿qué es Dios, no? No tanto el sexo, porque y entonces cuando me pregunta, ¿pero qué es Dios? Y yo echándole todo un choro, y luego me dice, pero entonces el niño Dios, porque eran las pastorelas, ¿no? Y por ejemplo, en relación a lo que dices, es bueno, antes de contestar, preguntarle dónde y cómo escuchaste la palabra. Sí, o más que así, porque luego puede ser como un poco duro. Como si de usted uno regañando, ¿no? Perdón. No. Más bien como, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Y ahí a veces vamos a darnos cuenta que no tiene nada que ver con lo de los tríos, ¿no? Claro. Con lo que el niño quiere saber. Realmente, ¿no? Como dices tú, tiene una pregunta acorde a su edad, ¿no? También están descubriendo el mundo y también no saben cómo expresar sus dudas, ¿no? Claro, y a veces preguntarle, por ejemplo, en algo que sí es muy directo, ¿cómo nacen los niños? O ¿cómo es que mi futuro hermanito llegó a tu panza? O estas cosas, pregúntale, ¿tú qué crees? Siempre, ¿no? De entrada. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué sabes? O cómo supones que llegó ahí? Y además va a ser muy divertido, vamos a quitar como esta solemnidad de pronto al tema, porque seguramente van a decir algo muy extraño, ¿no? Y chistoso, seguro. Sí. Y ahí el chiste también es no ser demasiado complejos, ni demasiado, sino simplemente, a veces es muy fácil decir, bueno, las personas adultas, ¿no? Las personas de cierta edad, tienen la posibilidad de ejercer la erótica. ¿Qué es la erótica? Yo me acuerdo que le decía a mi hijo, pues estaba pequeñito, entonces le decía, es cuando dos personas muchas veces se quitan la ropa, juntan sus cuerpos, se acarician, no era así como explicar específicamente, y entra el espermatozoide y el óvulo, o el pene entra.
Sino que a los 2, 3 años si preguntan eso es algo muy, muy sencillo, pero directo y preciso. Y ¿sabes qué? De manera natural, porque si no, si ven que nosotros nos exaltamos o nos ponemos nerviosos y tal, lo van a tomar como algo malo. Claro. ¿no? Ahora, otra pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos empiezan a conocer su cuerpo, a explorar las partes íntimas y uno los ve y les dice, niño, déjese ahí? Ajá, pues es que eso es el problema de eso es que estamos limitando su experiencia futura, porque hay que tomar en cuenta que los niños están conformando su base como seres humanos, entonces muchas cosas que suceden en su infancia se proyectan en su adultez. Sí. Entonces, en ese sentido, siempre decir, mira, qué bueno que estás conociendo tu cuerpo, ¿no? Es una gran manera de conocerte a ti mismo también, solo hay algunas cuestiones, ¿no? Sí, claro. Hazlo en privado, estas son cosas que no se llevan a cabo en público, entonces en tu, es que en el espacio que tenga disponible, ¿no? Hace poco una mamá me decía, pues como comparte cuarto con sus 2 hermanos, yo le decía, pues bueno, cuando te metas a bañar, ahí puedes tener un tiempo para ti en el baño. Yo decía, bueno, es una opción correcta, ¿no? Si también está ahí compartiendo con los hermanitos. Entonces, siempre hay que buscar esas respuestas sencillas y recordar también que el silencio es una respuesta, porque muchas veces cuando no sabemos cómo contestar, nos vamos como por ay, no me preguntes eso, o ¿por qué quieres saber eso? No estás en edad. Y eso es una información, porque el niño dice, claro, está prohibido hablar de estos temas, ¿no? ¿De qué herramientas nos podemos agarrar nosotros los padres de familia para hablar con los niños sobre sexualidad? Claro, yo creo que por un lado están efectivamente los libros, como decíamos, que hay una cantidad abundante de libros sobre educación sexual infantil, que sería en este caso, entonces leerlos para conocer. Ahora, en cuanto a educadores y educadoras sexuales, hay, por un lado, los que dan talleres y cursos para que los padres sepan cómo comunicarse con sus hijos. ¿Hay talleres para eso? Sí. ¿Y dónde? ¿Qué los busco en Google así? Sí, les recomiendo sobre todo, por ejemplo, a Vicenta Hernández, a Nancy Caracoles, o sea, hay como varias sexólogas que trabajan, y por un lado trabajan el taller con los papás, y por otro lado el taller con niños y con adolescentes, porque eso es básico también, que el papá sepa qué información está recibiendo el niño, porque no es nada más de, bueno, mira, hay un taller de sexualidad, te mando para que aprendas algo, pero ¿cómo vas a ver después el papá o la mamá qué información continuar en casa, ¿no? Oye, yo tengo una duda, mira, la verdad es que escuché un testimonio hace unos días sobre una mujer sobreviviente de abuso sexual infantil. Ella decía, es que si a mí abusaron de mí a los 5 años, si yo hubiera sabido qué era el sexo, hubiera cambiado, o sea, hubiera sabido qué es lo que estaba pasando. Tenemos que esperar a que los niños nos pregunten, o, como dices tú, me adelanto a que pregunten. Más, sobre todo, el índice del abuso sexual infantil no solo no ha disminuido, sino que cada vez pareciera más frecuente o más obvio. Entonces, en este caso, es muy importante hablar de esas cosas desde que el niño entra a la escuela. Digo, a veces está en la guardería y ya es como esa carrerita, pero sí decir, mira, vamos a platicar algunas cosas. Primero, nadie puede tocar tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es solo de ti y solo tú decides en algún momento. Bueno, igual no nos metamos esas honduras, simplemente tu cuerpo es tu cuerpo y nadie tiene que tocártelo. Si alguien en algún momento se acerca a ti, quiere tocarte, gritas, muerdes, pateas, te echas a correr, pero eso no es algo normal, o sea, no es algo que se deba hacer, ¿no? Pero es que se los presentan como juegos. Es que la verdad es que las mentes retorcidas los van envolviendo de una manera en que hacen parecer que el niño tuvo plena conciencia de que el niño dijo, sí quiero. Claro, pero ahí es cuando tú estás abriendo el canal de comunicación con el pequeño o la pequeña, como decir, nadie puede. Y si algún día alguien te dice eso, te lleva a un lugar, sí dar ciertos ejemplos, me dices de inmediato. Claro. ¿No? Y no enojarse, oigan, cuando les digan sus hijos de eso, no se enojen con ellos, porque luego por el miedo a que los regañen y por el hecho de lo que dice Lili, ellos se sienten culpables porque estos desgraciados y desgraciadas los hacen sentir como si los niños tuvieron la culpa o ellos mismos los incitaron, hasta eso los hacen sentir y se sienten culpables. No lo hagan, de verdad acérquense muchísimo a sus hijos y créanle.
iguales, Sí, aunque sea el superimportante, tío, sí. aunque sea el abuelo, aunque sea el papá o la papá, 95% de los abusos Sí. sexuales infantiles vienen de familiares o personas muy cercanas, ¿eh? Así es, entonces sí es exactamente muy importante eso y sobre todo también respiren profundo cuando llegue el niño y les cuente que pasó algo que les parezca sospechoso, no se aceleren, no griten, no vayan corriendo a la escuela, respiren y empiecen a preguntarle al niño o a la niña sin que note que están enojados, Claro. que están tristes, que están sacados de onda. Cuéntame qué pasó, cómo fue, quién lo hizo, para que ya teniendo toda esa información, entonces ustedes puedan Actuar. proceder, ¿no? A la escuela, a las autoridades y todo la esto. familia o quien sea. Y también entender que eso va a ayudar a que se trate a ese niño, porque muchas veces como no se dice, entonces se vuelve recurrente el Sí. abuso. Y digamos, en un momento dado, si nosotros trabajamos con nuestros hijos e hijas esta información y llega a pasar algo, al menos va a ser una vez, o sea, que se Sí, puede claro. luego empezar a trabajar en eso. Claro. A que se vuelva repetitivo y lo que más abundan son las historias de niños y niñas que por años han sido abusados porque no le dijeron a nadie. Claro. Entonces ahí, exacto, al saber no solo les vamos a ayudar a nuestros hijos a tener una vida erótica, toda su existencia buena, o Claro. sea, una vida erótica buena Y sana. y sana, sino que además también los vamos a proteger de todas estas cosas, que lleguen también Claro. al momento de su iniciación en la erótica Claro. de una manera buena. Hay que hablar con los adolescentes, hay que hablar de prevención, de los preservativos, Claro. de los peligros también hoy en día con las chicas, hay que hablar de muchas cosas también, de seguridad. Pues hay que hablar de Atrevernos. tanto que aquí tienes tu espacio cuando Ay, quieras. gracias. Muchísimas Sí, gracias, ya me Vero gustó. Maza. Ay, Ya te gracias, gustó y a sí, nosotros muchas nos encantó. gracias. Gracias, Vero Maza, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima, Nos chicas. vemos la Muchísimas próxima gracias. vez.